si se han fijado en los temas, se le ha puesto los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Y, y en realidad se centra todo lo que es las escrituras. O sea, muchas veces tenemos que conocer qué es lo que Dios tiene con la humanidad y cuál ha sido el propósito de esa relación cercana que Dios espera del hombre. Entonces, la semana pasada, las últimas semanas hemos visto en la manera que Dios ha interactuado con el ser humano y le ha dado a conocer qué es lo que Dios quiere y espera de cada uno de ellos. La semana pasada vimos un poco acerca del pacto que Dios hizo con Abraham, o sea, las promesas que Dios le dio a este hombre, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, donde les comunicaba qué es lo que Dios les había prometido por la obediencia que ellos habían llevado a cabo a lo largo de sus vidas. Entonces, lo que hemos podido ver es que Dios quiere una relación con el ser humano, pero esa relación tiene que ser estrecha en términos que son, ¿cómo se llama?, beneficiosos para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a ver lo que es el pacto que Dios hace con Israel en el Sinaí. Voy a tratar de hablar un poco acerca de lo que Dios hace y le dice a este pueblo y en qué consistía. Primeramente vamos a ver en qué consistía este pacto que Dios hizo con ellos y cuáles eran sus términos, Pero para poder entender un poco y comenzar desde el puro principio, cuando Dios entabla esa amistad directa con Abraham, dentro de sus promesas, le dice de que el pueblo de Israel iba a ser esclavizado por 400 años. O sea, su descendencia a la que él le había dado esas promesas iba a ser esclava en la tierra de Egipto por 400 años. Entonces, tenemos que irnos al contexto de nuestro tema del día de ahora para poder entender en qué consistía, cuáles eran cómo Dios lo había definido con ellos y qué es lo que ellos tenían que hacer. Para iniciar un poco, tenemos que ver de que Israel iba, bueno, no era todavía la nación de Israel, pero ese pueblo, ese grupo, esa familia que había emigrado de la tierra de Canaán a la tierra de Egipto, ellos iban a permanecer 400 años allí esclavos. Pero después de esos 400 años, Dios iba a liberar al pueblo a través de un hombre llamado Moisés, por el cual Dios iba a manifestarse y ir cumpliendo esas promesas que Dios había hecho a Abraham. O sea, la semana pasada vimos de que Abraham fue un hombre, Abraham, Isaac y Jacob fueron los patriarcas con los que Dios inició esa relación con el ser humano de buscar un grupo de personas con características diferentes a las que podían haber en aquel entonces. La semana pasada vimos que Abraham obedece al llamado que Dios le dice y él sale de Ur de los Caldeos para llegar a la tierra de Canaán. Allí Abraham se establece, llega a esta tierra, recibe las promesas y Dios hace el pacto. En la Biblia hay diferentes tipos de pactos. Por favor, gracias. Gracias. Si nosotros fijamos en el Antiguo Testamento, hay diferentes pactos que nosotros vemos. ¿Alguien se recuerda? Bueno, dice el pacto de Jonatán con David, o el pacto con el rey Jeroboam y Ben-Hadad. Entonces, habían diferentes pactos y en qué consistían esos pactos. O sea, muchas veces cuando vemos a las escrituras hay que tratar de hacer un poquito la diferencia cuando es que intervenía Dios con el hombre y específicamente con el pueblo de Israel, porque tenía que tener un propósito.
Y eso es lo que vamos a tratar de ver en la clase de esta mañana. ¿Cuál fue el propósito? Por ejemplo, de lo que aprendimos la semana pasada, con lo que Dios le dice a Abraham, ¿qué es lo que Dios, o sea, qué es lo que Dios esperaba de Abraham? Primeramente, solo le dijo, sal de tal lugar. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Salió de los caldeos y al comenzar a ver ese punto, él lo que hace es obedecer. Se establece en esa tierra y vive de acuerdo a un estilo de vida que Dios le agrada. Porque cuando Dios se fija en Abraham, él ve de que toda la gente que vive en ese entonces era el único que mostraba características que Dios que se fijó en este hombre. Entonces, Abraham viene, Dios le da promesas que se iban a cumplir en diferentes épocas y momentos. Algunas se cumplieron en el tiempo de él, pero otras se iban a cumplir posteriormente. Entonces la pregunta debe ser, ¿se han cumplido a totalidad las promesas a Abraham? No, en parte no. Hay promesas que todavía vienen desde el libro de Génesis hasta el tiempo de nuestro Señor Jesús y hasta nuestra época que todavía falta que se cumpla. ¿Y cuál es esa promesa que falta que se cumpla? La tierra, el reino, exacto, la tierra que Abraham va a heredar, la tierra que Abraham va a heredar. eh, y muchas veces algunos piensan que todo esto ya se cumplió, pero en realidad hay partes que Dios le prometió a este hombre que todavía faltan que cumplirse. Entonces, el día de ahora vamos a tratar de ver de que Abraham iba a ser padre de muchedumbre en cuanto a la carne, o sea, Israel, en cuanto a la carne, la nación de Israel le dio ciertos lineamientos. Pero, ¿cómo surge la nación de Israel? Bueno, Jacob viaja a la tierra de Egipto. Cuando uno comienza a leer el libro de Génesis, para que fuera una nación tuvieron que pasar muchos años, porque desde Abraham a Jacob, ¿cuántos años han pasado aproximadamente? Aproximadamente unos 150, 200 años. Si nosotros vemos Abraham, Isaac, o sea, no es mucho, 100, 150 años, no es mucho tiempo, pero todavía no son nación. ¿Cuántas personas viajan a Egipto? Tal vez no nos acordamos, pero aproximadamente andan 75, 70, 75 personas viajan a la tierra de Egipto. Esa familia de Jacob. De allí comienzan a multiplicarse, se establecen allí en la tierra de Egipto, pero ¿cuáles fueron las condiciones en las que ellos se encontraban? Bueno, nosotros nos vamos al libro de Éxodo y nos muestra que ellos se habían multiplicado en gran manera y en la condición que ellos se encontraban es que eran esclavos. O sea, ellos eran esclavos de la tierra de Egipto. Entonces, Dios había hablado de antemano de una promesa, de un pacto, de que ellos iban a salir después de esos 400 años. Entonces, la Biblia nos muestra en el libro de Éxodo de qué manera Dios saca a este pueblo de Israel por medio del profeta Moisés, de Moisés. Dios a través de este hombre, Dios saca con poder al pueblo de Israel y para llevarlo a la tierra prometida. ¿Cuál fue la tierra que Dios le prometió a la descendencia de Abraham? La, la tierra de Canaán, la tierra de Canaán. Y fíjense que es bien interesante, porque cuando nosotros comenzamos a ver de las promesas de Dios, tienen diferentes cumplimientos. Cuando le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿de qué descendiente estaba hablando específicamente? Estaba hablando específicamente de Jesús.
de Jesús, que todas las familias de la tierra iban a ser benditas a través de este descendiente. Pero cuando Abraham recibe esta promesa, ¿cuánto tiempo faltaba para que esas promesas fueran cumpliéndose a lo largo del tiempo? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Aproximadamente 2000 años. 2000 años para que esa promesa se materializara en nuestro Señor Jesús, que todas las familias de la tierra iban a ser, ¿cómo se llama?, bendecidas a través de este descendiente. Bueno, estaba buscando información con respecto a los pactos. Dice que un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Y muchas veces se hacían como alianzas. Y en realidad eso es lo que significa pacto. Pacto es una alianza que Dios hace con el hombre. Aparte de Abraham, Dios hace un pacto con Noé y su familia. ¿En qué consistía eso? Exacto, en no destruir la tierra. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que Dios siempre se ha interesado por el ser humano. O sea, nosotros somos creación de Dios y nos puso sobre esa creación con el propósito de administrarla, de cuidarla. ¿Y qué tenemos que cuidar? La tierra, nuestros semejantes, y nos ha dado la oportunidad de que esa relación sea bastante estrecha. Entonces, Dios saca a través por medio de Moisés a la nación de Israel y lo hace con poder. Nosotros sabemos toda la historia que nos cuenta el libro de Éxodo cuando vienen las 10 plagas. ¿Cuál era el propósito de todo eso? O sea, ¿cuál fue el propósito para Dios mostrar su poder a la nación de Israel? Primeramente era para asegurarse que Dios los había escogido a ellos, que Dios los había apartado de entre todas las naciones porque tenía un pacto. Cuando se le aparece a Moisés, se le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué está recordando? O sea, le está recordando el pacto que hizo con Abraham. Ahora, yo estoy interesado en ustedes como nación, como un pueblo. Entonces, en ese momento que ellos se encuentran esclavizados, ¿para dónde Dios los iba a conducir? A la tierra de Canaán, a la tierra que le había prometido, desde el río Egipto hasta el río Éufrates, desde Egipto hasta el Éufrates. O sea, era un territorio bastante grande. Sabemos que ahorita, tal vez el único momento que ellos tuvieron ese territorio con esa extensión solo fue en el tiempo del rey David, pero por lo general el territorio que ellos mantienen es el mismo que conocemos hoy en día. Es bastante pequeño. Entonces, después que Dios saca a la nación de Israel de Egipto, Dios hizo un pacto. Y vamos a ver en qué consistía. Para eso busquemos el libro de Éxodo, capítulo 19. Casi en el libro de Éxodo encontramos cuáles eran las condiciones, cuáles iban a ser las bendiciones y también cuáles iban a ser las leyes, cuáles iban a ser los mandamientos que Dios le iba a dar a esta nación que estaba en el desierto, que salía de Egipto, estuvo en el desierto 40 años y después tenía que llegar a la tierra prometida. Busquemos capítulo 19, Éxodo capítulo 19, y vamos a leer, quiero ver, vamos a leer del 3 al 6. Éxodo capítulo 19, del 3 al 6, dice así. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob,
y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, primeramente, Dios, ¿con qué propósito los saca de Egipto? Para darle sus leyes, para darle sus mandamientos, sus preceptos y estatutos. Pero, ¿qué iban a hacer ellos con esas leyes? O sea, ¿qué tenían que hacer? ¿Cuál era su responsabilidad al momento que Dios quiere hacer este contrato, esta alianza con el pueblo? O sea, lo que Él espera es que ellos vivan a través de esas leyes. O sea, al darles sus mandamientos, lo que Dios espera es que ellos puedan vivir de acuerdo a esos estatutos y preceptos. Entonces, cuando nosotros vemos al pueblo de Israel que se les da las leyes, se les da ciertos mandamientos que ellos tenían que guardar, era para poder diferenciarse de las demás naciones. O sea, muchas veces pensamos de que esas leyes la mayoría de personas pensaron que solo eran leyes rituales, pero en esas leyes incluían muchos aspectos de la vida diaria del pueblo de Israel que ellos tenían que hacer, pero era condicionado. O sea, la condición era que tenían que cumplirlos, que tenían que hacerlos. No era algo que iba a estar escrito, pero que el pueblo iba a hacer lo que ellos quisieran. No, tenían que someterse a esos mandamientos. y, y en primer lugar, esto lo hizo con el pueblo de Israel. O sea, a lo largo de la historia de la Biblia que nosotros tenemos, desde Génesis hasta, toda la Biblia, es una historia, es un libro que cuenta cómo este pueblo tiene esa relación con Dios y cómo Dios lo escoge. O sea, este pacto que Dios hace con ellos no lo hace con las demás naciones, es principalmente para el pueblo de Israel, pero que no estaban exentos los gentiles, porque el gentil que quería ser parte de este pueblo, ¿qué tenía que hacer? La circuncisión era, ¿cómo se llama? Una señal que Dios le había pedido a Abraham, a Abraham. Entonces, cualquiera que quería, pueblo extranjero que quería ser parte del pueblo de Israel, los varones tenían que circuncidarse y aparte de eso, someterse a esta ley. Si ustedes se recuerdan, cuando Israel, ya el pueblo como nación sale de Egipto, había muchos extranjeros dentro de la nación que también estaban en esas condiciones y salen como ellos, y salen con ellos. Entonces, cuando salen con ellos, Dios les da también, ¿cómo se llama? Leyes que no solo incluían a los israelitas, sino que tenían que el extranjero tenía que adoptarla, tenía que vivir sobre esos preceptos, sobre esos mandamientos que Dios le había dado. Busquemos un poquito más adelante. En Deuteronomio. Busquemos Deuteronomio. No, espérame, quiero ver. Creo que me equivoqué. No. Más adelante, siempre en el mismo Éxodo, capítulo 24. Vean algo interesante que quiero compartir con ustedes. Capítulo 24, versículo 7, 6 y 7, dice:
Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea, la alianza o el pacto es cuando usted, hay dos partes, pero hay una parte que le está diciendo, va, yo voy a hacer esto con ustedes, les voy a dar mis leyes, les voy a dar cómo tienen que comportarse y ser a luz a las demás naciones. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos aceptan, el pueblo acepta, quiere entrar, entró en esa alianza, pero ¿qué fue lo que ellos tenían que hacer para que ese pacto se mantuviera? Era obedecer la ley, obedecer esa ley. En, el, en, el, en la Biblia tenemos, ¿cómo se llama? ¿De qué manera se hacían ese tipo de contratos? ¿Se recuerdan ustedes con Moisés? ¿Cómo fue que se hizo esa ceremonia para que las dos partes estaban de acuerdo? ¿No se recuerdan? Quiero que lo veamos en Génesis capítulo 15 y vamos a ver qué es lo que hace también Israel para, 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 para aceptar y decir yo quiero ser parte de esa alianza. Y ellos hacen un ritual. Busquemos Génesis capítulo 15. Vamos a ver una diferencia en el pacto que Dios hace con Abraham y el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel en el Sinaí. Y quiero que vean esto. Versículo Génesis capítulo 15. Bueno, aquí en el versículo 13 donde le dice que tu descendencia va a ser esclava y oprimida por 400 años. Vamos a leer del versículo 15. Pero voy a leer el contexto, perdón, voy a leer el contexto para que entendamos en qué consistía esa ceremonia, ese ritual que tenían los pueblos y que Israel y que aquí Abraham lo está haciendo. Vean, Dios le dice en el versículo 9, porque Abraham le pregunta algo y respondió en el versículo 8, y él respondió, Señor, Jehová, ¿en qué conoceré que la heredar, o sea, la tierra? Dios le dice y le dijo, 9, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. No, más no partió las aves. O sea, Dios le dice a Abraham, quiero que hagas esto, va a hacer un sacrificio, vas a partir y vas a los extremos, vas a dejarlos, ese sacrificio. Pero vean en el versículo 15, dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién confirmó este pacto? Dios lo confirmó. A Abraham, yo se lo confirmo. Y le dice, yo voy a cumplir esto. Dios estaba comprometiendo que Dios le iba a cumplir todo lo que le había prometido en las promesas. La descendencia, un hijo, la tierra y bendición para todas las familias. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando dijo, yo acepto? Quiero que veamos y lo comparemos un poco.
Jeremías capítulo 34. Jeremías 34. Vamos a leer 18 y 19. Jeremías 34, 18 y 19. Dice así: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. 19. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Entonces, ¿en qué consistía que ellos aceptaban? Ellos dijeron, nosotros aceptamos, queremos, vamos a cumplir tus leyes, y ellos lo confirman. ¿Y cómo lo confirmaron? Solo que vemos una diferencia, ¿verdad? En Abraham, ¿quién lo confirmó? O sea, ¿quién? Dios directamente. Porque Abraham tenía miedo, dice. Si uno ve toda la, ¿cómo se llama? El capítulo 15, dice que Abraham tuvo miedo. O sea, pero Dios le estaba diciendo, esto yo te lo voy a cumplir. Yo me comprometo. Entonces, el pacto que Dios hizo con Abraham, Dios se compromete. El pacto de Dios con Israel en el Sinaí, Dios le da las leyes, porque ¿qué había hecho Dios anteriormente con ellos? Si ustedes se fijan, ¿cuál es la diferencia entre Abraham y el pueblo de Israel? Porque Abraham, cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿qué es lo que hace Abraham? Él obedece y sale. ¿Qué ley tenía Abraham? ¿Qué mandamientos tenía Abraham? Tal vez había ciertas cosas que se podría diferenciar cuál era lo bueno y cuál era lo malo en todos los pueblos. Pero Dios vio algo en Abraham, en su manera de ser. En la historia que nosotros vemos de los capítulos del Génesis, nosotros vemos porque es contado su vida como un hombre de fe, por esas características. Mientras que el pueblo de Israel, Dios lo saca con poder, mostrando sus maravillas a todos los pueblos, y en el desierto le da sus leyes. ¿Cuáles eran las leyes que Dios le dio? Le dio leyes, principalmente los 10 mandamientos que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero aparte de ello, también le dio leyes de salud, sanitarias, leyes de justicia, o sea, cómo ellos tenían que ser con sus semejantes, cómo tenían que comportarse con el extranjero y con la persona desvalida. Entonces, cuando, cuando Dios les entrega este pacto, es primeramente que lo reconozcan a Él como el único Dios. Veamos Deuteronomio, capítulo 6. Dice, dice versículo 1, vamos a leer del versículo 1, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñasen para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea, cuando Dios le dio las leyes, ellos tenían que traspasarla a sus descendientes. O sea,
el padre al hijo y así tenía que ir pasando de generación en generación. Y le dice, versículo 3, oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vayan bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué tenían que reconocer el pueblo? Que Dios es, ese Dios que los había escogido es único, único y absoluto. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, cuando Dios eligió al pueblo de Israel, lo quería que ellos le sirvieran como el Dios único. O sea, que toda esta ley, todos estos mandamientos y preceptos que estaban aquí, tenían que comunicarlos. El pueblo tenía que poner en práctica, o sea, todo lo que Dios les había dado en el desierto, tenían que llevarlo en sus vidas diarias a lo largo de todo de todo momento y época de la nación de Israel. Cuando vemos el libro de los primeros 5 libros de la Biblia, Éxodo, Génesis, Éxodo hasta Deuteronomio, vemos eh, muchas veces algunos versículos como Levíticos o Números, a nosotros nos cuesta comprenderlos, en qué consistían todos esos rituales y todas esas cosas que ellos tenían que guardar, o las fiestas, de qué manera ellos tenían que celebrarlas. Pero el propósito era para que ellos se diferenciaran de todos los pueblos de alrededor, para que ellos vivieran de una manera santa, apartada de los pueblos de alrededor. Entonces, ese fue el pacto que Dios hizo con ellos, de que ellos pudieran vivir diariamente aplicando esos mandamientos, aplicando esas leyes, y de esa forma Dios los iba a bendecir. Pero, ¿qué sucedió con, con el pueblo? Dios de antemano les había dicho eh, en, en, en Deuteronomio cuáles iban a ser las consecuencias si ellos quebrantaban esos mandamientos. Busquemos Deuteronomio, capítulo 28. Quiero leer versículo 1 y 2, aunque el capítulo casi sería bueno leerlo hasta el 14, pero solo voy a tomar 1, 2, 3 versículos. Primeramente quiero que leamos versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si ustedes se fijan, siempre dice, si ustedes escuchan, si ustedes entienden, lo ponen por, yo voy a hacer con esto. Versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Eso esperaba Dios de ellos. O sea, a través de su manera de vivir y actuar, que los demás pueblos reconocieran ese pueblo es de Dios. Pero a lo largo de la historia hemos visto de que no fue así. O sea, aún en el desierto, que ellos permanecen 40 años en el desierto, toda esa generación que vio las maravillas que Dios había mostrado en Egipto, toda esa gente murió. A partir de los de 20 años, 18 años para abajo, fueron los únicos que lograron a entrar a esa tierra prometida por medio
de Josué. Aún cuando ellos están cerca de entrar, nuevamente les vuelve a recordar Dios por medio de Josué que se acuerden, se acuerden de ese pacto que Dios les había dado para que fueran un pueblo santo. Dice, bueno, preguntas, comentarios ahorita. ¿Dudas? La respuesta de los israelitas dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. O sea, eso fue lo que ellos habían acordado. La pregunta que debe de surgir es que ¿cambió Dios ese pacto? Recordémonos que la próxima semana vamos a hablar de un nuevo pacto. Entonces, tenemos que ver si de verdad este pacto en el Sinaí, que muchos le dicen el antiguo pacto, se mantiene o iba a venir otro nuevo. Porque muchos dicen de que en realidad ese pacto fue abolido. Pero, ¿qué hizo Jesús con estas leyes? Dice que yo no he venido a abrogar la ley, pero ¿qué tipo de ley? O sea, ¿qué ley se estaba refiriendo? Ese espíritu de la ley. Porque cuando Israel recibe algunos mandamientos que ellos tenían que guardar, el problema es que muchos fallaron en lo que, no en la letra, sino en sí lo que llevaba, el espíritu, lo que tenían que guardar. Porque Jesús, él mismo dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. ¿Y cómo la cumplió? Muchas veces a los discípulos de él y a Jesús le decían, tú estás quebrantando el día de reposo. Pero, ¿de qué manera lo miraban? Lo miraban los fariseos o la élite gobernante en el tiempo de Jesús para hacerle ese tipo de crítica. En realidad quebrantaba Jesús el día de reposo. Lo que venía a decir es a cumplirlo. O sea, el espíritu estaba en que muchas veces el problema es que con lo que estaba escrito ahí, que no deberías de trabajar, no deberías de hacer esto, pero olvidaban muchas veces cuando había alguna necesidad que era más importante. Dime. Porque si ustedes se acuerdan, en el libro de Isaías, en capítulo 1, Dios le dice, ¿acaso yo necesito sacrificios? O sea, yo estoy hastiado de tantos sacrificios, porque han olvidado lo más esencial. Misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, el problema es que para una época una época del pueblo de Israel, ellos sí, probablemente muchos, pocos, digamos, abarcando toda la nación, cumplían la ley, pero lo que Dios esperaba. Pero la vasta mayoría solo se fijaba en puntos muy superficiales. Por eso Jeremías les dice de que Dios les va a dar un nuevo pacto, pero se lo va a dar en su mente y su corazón. O sea, para que ellos vieran lo que Dios esperaba. Y fíjense que cuando uno va a la Biblia, el propósito era eh, de esa relación que Dios espera con el hombre, es que le obedezcamos, que el hombre le obedezca.
podamos aplicar el amor al prójimo, el amor a nuestros semejantes. Jesús decía que los mandamientos de la ley solo eran dos. ¿Cuáles eran esas dos principales? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero en la época del pueblo, ellos dejaron a Dios. Dejaron a Dios. Uno de los mandamientos que eran para Dios, dice, no te inclinarás a dioses ajenos y no harás escultura. ¿Y qué es lo que ellos hacían? ¿O qué es lo que ellos quebrantaron esa ley o ese mandamiento? Lo quebrantaron al, 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 al ser un pueblo idólatra. O sea, hubo varias etapas de la nación de Israel que falló en ese aspecto. O sea, no se mantuvo como ese pueblo que Dios esperaba, que Dios quería de la nación de Israel. Eh, ¿Cuál fue la consecuencia de que ellos quebrantaran la ley de Dios? A lo largo del pueblo, a lo largo de la nación de Israel, Dios implementó juicios muy severos con este pueblo. En la época de los jueces, muy posterior a Moisés y Josué, nosotros vemos en ese periodo muy difícil, muy cruel. O sea, cómo los valores de este pueblo que Dios había puesto como su pueblo santo y apartado, había caído en lo más bajo. O sea, entonces lo que Dios hace, traía pueblos de alrededor para castigarlos, para que ellos pudieran reconocer y lograran a cambiar y mejorar sus caminos. Porque la esperanza de este pueblo siempre era de que Dios los iba a castigar, pero iba a haber siempre una esperanza, un remanente. Hubieron dos épocas muy difíciles para la nación de Israel, cuando en la época de los reyes, todos sabemos de que Israel se divide en dos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur, después de Salomón. Eh, la parte norte, bueno, ahora estamos estudiando el libro de los reyes y nos damos cuenta de que en ese periodo fue un periodo bastante duro. O sea, el pueblo estaba inclinado a la idolatría, había mucha injusticia dentro de la nación de Israel. Dios mandaba al profeta para que ellos pudieran cambiar, pudieran ser diferentes, o sea, sabían que ellos tenían la ley de Dios, entonces tenían que someterse a esa ley, pero vemos que no fue así. Ellos son destruidos. El último rey de Israel de la parte norte, en la capital Samaria, es destruida por Asiria en el año 722 y 250 años después, el reino del sur es destruida por Babilonia, es llevado cautivo el reino del sur por 70 años. Ya los profetas como Jeremías, Isaías, habían hablado con respecto a ello, que si no se mantenían, Dios los iba a castigar, Dios los iba a llevar cautivos, pero que siempre iba a existir la esperanza de que ellos iban a regresar a ser un pueblo. La última destrucción que nosotros conocemos del pueblo de Israel es en el año 70, después de Jesús, por el Imperio Romano. Los romanos destruyen la nación de Israel, primeramente en el 70 y después en el año 132, Jerusalén, el templo, todo es destruido y borrado el nombre de Jerusalén, de ese territorio. Y posteriormente, hasta el año 1948, pues nuevamente el pueblo regresa a la nación de Israel y ese pueblo que está allí es el testigo viviente de que Dios tiene un plan con la nación y no solo con la nación,
sino con individuos que quieren ser parte y abrazar esas promesas, ese pacto. O sea, este pacto que Dios hizo en el Sinaí en darle sus leyes, no fue un pacto que no cumplía lo que Dios esperaba. Porque hoy en día esas leyes todavía nos regimos a través de ellas. Lo que sí cambió fueron los aspectos rituales que Dios había establecido exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero las normas en la manera de conducirse del ser humano todavía están vigentes para nuestra época. Ese pacto permanece para con Israel y también para nosotros, porque Pablo dice, ¿va? Si nosotros somos bautizados, entramos a ser parte de ese Israel diferente del que Dios había esperado en el Éxodo. O sea, ese pueblo que Dios espera de buenas obras, aplicando. Y uno se pregunta, ¿ha cambiado? En realidad Dios no ha cambiado. O sea, su plan se mantiene. Hay ciertas cosas que tuvieron que modificarse, que cambiarse, pero el principio se mantiene. O sea, el principio se mantiene. Y eso lo vamos a ver la próxima semana con el tema el nuevo pacto. ¿En qué consistía? ¿Cuáles fueron las cosas que Dios retomó y que puso a Jesús al profeta prometido después de Moisés? ¿Preguntas? Dime, dime. Abraham ya tenía la conducta, que era lo que Dios quería, ¿verdad? Exacto. Y con el pueblo de Israel esperaba él esa conducta. Entonces, por eso es que en uno Dios se compromete con Abraham, ¿verdad? Y le dice tantas promesas, ¿verdad? Que nosotros como tal somos hijos también de esa promesa, ¿verdad? Porque venimos a ser benditas en él, eso, ¿verdad? En la promesa que Dios le hizo a él. Mas, sin embargo, con el pueblo de Israel, él esperaba que también ellos, como tenían una conducta distinta, venían de ser esclavos como nosotros del pecado, ¿verdad? Él esperaba un código de conducta que los rigiera a ellos. Y por eso le puso la ley, ¿verdad? La Exacto. ley que él como juez nos puso para cumplimiento nuestro. Yo creo que ahí está la diferencia, ¿verdad? En que antes Abraham ya tenía la conducta y él de su pueblo ahora espera que nosotros tengamos esa conducta, Exacto. ¿verdad? Y nos da ciertos alineamientos a seguir, ¿verdad? Que él espera que nuestra conciencia como tal sea la que nos ayude a hacer lo correcto, ¿verdad? Ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Porque es más, sin embargo, la carne la tenemos, ¿verdad? Que es lo que nos demanda siempre hacer lo malo, hacer las cosas fáciles y todo, ¿verdad? Mas, sin embargo, ese espíritu que del cual, ese código de conducta que lo tenemos inserto en nuestro ser, es lo que él demanda, que eso es lo que prime sobre la carne, que es lo que nos demanda, ¿verdad? Exacto. Entonces yo creo que ese pacto es lo que él espera con nosotros también, ¿verdad? Un código de conducta realmente que seamos realmente luz. Como decía ahora el Levítico, ¿verdad? Que mantuvieran el aceite del olivo eh, continuamente, o sea, siendo luz siempre para que su palabra seamos, que nosotros seamos como reflejo de esa luz, de su palabra, ¿verdad? Que somos hijos verdaderos, hijos de la promesa y de los pactos. Exacto. Al nosotros entrar y ser parte de ese pacto hecho a Abraham, las leyes que Dios le dio al pueblo es para que nosotros hasta se me fue la palabra, nos sometamos a ellos y podamos vivir en nuestras vidas.
porque muchas veces el ser humano, la lucha que tenemos es contra nosotros mismos. Como tú dijiste, la carne y el espíritu. O sea, el espíritu es lo que Dios le pedía a la nación de Israel. Abraham fue el hombre de ejemplo para todo el pueblo de Israel. Dime. Por Dios y por su obediencia ha sido escogido. Lo tenemos perfectamente claro aquí. Pero ¿qué más hay de Abraham? ¿Qué hay de toda su vida? Porque, o sea, yo sé de muchas personas en la Biblia que fueron obedientes, a muchas personas en la Biblia que no tuvieron pecado y otras que fueron hechas promesas a ellos, pero sí tuvieron pecados en algún punto de su vida, ¿verdad? Pero, ¿por qué fue el único que fue llamado amigo de Dios? Sí, fíjate O sea, que... yo sé que entre los seres humanos no hay categoría de quién es más Sí, santo sí, que sí, sí. santo solo es Dios, pero ¿qué más hay de Abraham? Era obediente y Sí, fíjate que tal vez lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios trata de hablarnos de Abraham es en la manera que él se conducía a la hora de tomar decisiones en sus vidas. Porque eso es ser agradable a Dios. ¿Qué decisiones tomamos en nuestra vida? Eh, Tal vez no tenemos en sí todo lo que Abraham vivió y hizo, ¿verdad? Pero la Biblia nos muestra algunas características. Por ejemplo, cuando le dice, sacrifica a tu hijo, ¿verdad? O sea, ¿cuál fue la intención? O sea, ¿por qué Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac? Entonces, cuando uno ve ese evento en la vida de este hombre, que Dios le pide algo, o sea, y él dice que no se negó a hacerlo. A, a su hijo, su único hijo. Tal vez uno puede decir, bueno, pero sí, sí, la obediencia, correcto. Uh-huh. Sí, no, correcto, correcto. No, no, en eso estamos claros, porque nosotros en Abraham no somos salvos. Somos salvos en el descendiente, en el descendiente. tenemos claro que nuestra fe está basada en las promesas hechas a Él, Exacto. pero que la culminación de las promesas es el Señor Jesús. Eso es lo que vamos a hablar el próximo domingo con el tema el neopacto. O sea, tal vez ahorita nomás lo estamos viendo en qué consistía el pacto tanto tomando un poco de Abraham y en qué consistía el pacto con Sinaí, en el Sinaí. Pero la otra semana vamos a hablar en qué consiste, dónde culminó, de dónde culmina ese plan que Dios ha trazado a lo largo de toda la historia y que lo podemos ver en la Biblia. Exacto, se cumple en Jesús. Dime. De Abraham, antes del éxodo, perdón, tenemos a Noé, Abraham, a todos ellos. Abel, sí. Ajá, Abel, todos ellos. Es bien lindo esa parte de los 10 mandamientos, porque todos estos hombres, sin tener esos 10 mandamientos, se comportaron como Dios quería, Fueron ¿verdad? dignos delante de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que ellos sí conocían al verdadero Dios. Y de hecho, en los 10 mandamientos, los primeros 5 mandamientos es conocer a Dios. Por ejemplo, tenemos que no tendrás dioses ajenos. Es obvio que si tenemos solo un solo Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Ajá. Todo eso, los primeros casi que 5 mandamientos y aún el del séptimo día, ¿verdad? Uno tiene que dedicar como esa parte a Dios. Ahora, los otros cinco mandamientos es como el resultado de conocer a Dios. O sea, porque los otros 5 básicamente es como para cómo nos comportamos nosotros con nuestro prójimo. Entonces, es bien linda eso de los 10 mandamientos porque me parece que estos hombres, sin haber tenido esos 10 mandamientos antes, los practicaban porque conocían a Dios. Entonces, si nosotros realmente conocemos al verdadero Dios, nuestros siguientes actos con el prójimo van a ser como consecuencia de conocer a Dios.
al Dios verdadero, ¿verdad? Exacto. Por eso es que, ¿por qué culmina en Jesús? En el sentido de porque Él es nuestro modelo. O sea, Él vivió su vida y sometiéndose a la voluntad de su Padre. Pero Él sabía lo que tenía que hacer. Nosotros también sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no lo hacemos. O sea, esa es la lucha que tenemos. Dígame, Irma. Ya te... De Abraham, porque igual como en el tiempo de Adán, Dios prueba la obediencia de él, pero Adán se inclinó más a hacer lo contrario. En el cambio de Abraham, ¿no? Es lo mismo también. Dios pone a prueba qué es lo que él va a decidir, ¿verdad? Para un futuro adelante, porque Abraham podría haber hecho a oídos sordos, como se dice, lo que Dios le dijo. Hebreo dice Pero que en su tenía momento, tiempo para regresar. En su momento, pues Dios le dio ese sentir en él, pues de la obediencia, y que la primera, pues le obedeció sin pensar qué iba a pasar, sin pensar que ella no iba a terminar nada. O sea, él no se desconectó rotundamente, solo puso su confianza en Dios primeramente y la obediencia. Igual Sí. como nosotros, pues aquí estamos, Dios prueba nuestra obediencia de cada uno de nosotros. Lo que podemos ver en Abraham es esas promesas que Dios le hizo y que nosotros vamos a abrazarlas. El Antiguo Testamento lo enlaza directamente, como Dios vino. Hoy nosotros porque ya comprendemos, o sea, logramos a entender muchos aspectos de la Biblia, ¿verdad? Pero pongámonos a pensar en el caso como el ejemplo que ustedes toman de Noé, en el caso de Job, o sea, cómo Job pudo eh, estar delante de Dios como un hombre recto y perfecto, o sea, ¿en qué ley se regía? Se regía, sí. Sí. Pasaba de boca en boca, Exacto. ¿verdad? Entonces, sí, nosotros contamos las edades de las personas porque nos da genealogía Sí. antes de hablarnos de Abraham. Entonces, si contamos la genealogía, es probable que Abraham conoció a personas todavía que recordaban lo que había pasado con Noé. Entonces, dentro de este grupo, Abraham tuvo más temor y fue más obediente a Jehová. Entonces, pero sí no es que de la nada Sí, sale no. Abraham. Entonces, debemos recordar eso, que Abraham es descendiente de Sem. ¿Cierto? Y es el único, y Sem es el único al que bendice Noé. Exacto. Y fíjense que, bueno, lo vamos a ver la otra semana. Y no solo con respecto las personas escogidas, sino si ustedes se recuerdan cuando Dios hace el pacto con David, le dice, un descendiente tuyo se va a sentar en el trono. Pero todos los profetas estaban viendo qué rey era. Jeremías pensó que el descendiente que iba a sentarse en el trono para siempre era Josías, pero no fue así. Otros pensaban que iba a ser Asa, pero no fue así. Cuando llegó el último, que fue Sedequías, no, esto ya no puede seguir así. Dios dijo, no, hay que hacerle un alto, hasta que venga aquel cuyo es el derecho. Pero el derecho se lo iba a ganar. O sea, Jesús se lo ganó. O sea, Jesús se ganó ese derecho de sentarse. Exacto, por sus méritos. Ajá. Exacto. Por eso Pedro dice, va, o sea, está citando a David en los Salmos, no dejarás que tu santo vea corrupción. O sea, no lo iba a dejar en la tumba, porque él se lo había ganado. Pero Jesús, o sea, Jesús, si es posible, pasa de mí esto. O sea, yo no quiero morir, pero que se haga tu voluntad. Entonces, Jesús se sometió a la voluntad de, 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 de su Padre. O sea, todos los hombres
que nosotros encontramos en la Biblia, hombres y mujeres, hay un poquito de ese Jesús perfecto para nuestras vidas. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá y seguimos la próxima semana. Gracias. Damos las gracias a nuestro hermano Douglas Mates por las palabras de charla de esta mañana, perdón. Para ir finalizando con este segundo servicio, le pido a todos que nos pongamos de pie y busquemos en nuestros himnarios el himno número 155. También para finalizar le pedimos a nuestro hermano Orlando Quintanilla Funes que nos despida con palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, Señor bendito sobre todas las cosas. Gracias, Padre, por otro domingo más que estamos ante tu presencia. Te pedimos que ahora nos dirigimos a nuestros respectivos hogares, nos lleves con bien y que nos protejas en la semana. Para los hermanos que no estuvieron con nosotros, que estén con nosotros el próximo domingo. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.